Y vamos a hablar ahora de nuestra economía, del sector exportador concretamente, para saber qué exportamos, en qué exportaciones somos líderes, cuántos países consumen nuestra producción, cuántos puestos de trabajo se generan en este sector. Vamos a compartir un informe de FADA sobre los ingresos y los puestos laborales que generan nuestras exportaciones, y le damos ya mismo la bienvenida a David Miazo, quien es justamente economista de FADA. David, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un gusto estar conversando con vos. Igual para nosotros, bueno, tenerlo por aquí para comentar este informe. Periódicamente FADA publica este tipo de infografías y placas que dan cuenta de la realidad productiva argentina y en este caso específico, bueno, conclusiones acerca de la exportación. ¿Qué datos arrojó este informe, David? Bueno, este informe es el Monitor de Exportaciones Agroindustriales, que es un documento que publicamos de manera semestral. En particular, ahora medimos lo que fueron las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial del 2020, donde el principal dato es que se exportaron 38.000 millones de dólares, lo que equivale al 69% de todas las exportaciones del país. Esto significa 7 de cada 10 dólares que exportó Argentina pertenecían a las cadenas agroindustriales. Y lo que ustedes están mostrando ahora en pantalla es lo que le llamamos el podio de las exportaciones, donde analizamos cuáles son los productos en los que Argentina es líder a nivel mundial. Ahí vemos que somos los primeros exportadores mundiales de yerba, de aceite y harina de soja, de maní, de jugo y aceite de limón. Somos los segundos exportadores de maíz, los terceros exportadores de peras, porotos y porotos de soja, los cuartos exportadores de aceite de girasol, leche en polvo, té, camarones, langostinos, y los quintos exportadores de lanas y de carne vacuna. Bien, bueno, ¿qué países son los principales receptores de las exportaciones argentinas, David? Bueno, en realidad exportamos a muchos países del mundo. Tenemos, por ejemplo, el caso del sector vitivinícola y la uva, que es el que más países llega. En el 2020 llegaron productos de este sector a 96 países, productos de Argentina, y después tenemos el maíz también con 89 países, por ejemplo. Y después lo que están mostrando ustedes en este momento en pantalla son quién es el principal comprador para las cadenas que nosotros medimos. Bien. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el maní se exporta principalmente a los Países Bajos, los limones se exportan principalmente a Irlanda, el té, todo el complejo uva vitivinícola y las exportaciones del complejo forestal van principalmente a Estados Unidos. Brasil es el principal comprador de varias de nuestras cadenas productivas, es el principal comprador de cebada, que se utiliza mucho para la producción de cerveza, es el principal comprador de leche en polvo, de trigo, de legumbres, de arroz, peras, manzanas. La India es el principal destino de aceite de girasol, Vietnam el principal destino de maíz y China es el principal comprador de carne de pollo, cerdo y bovina de la Argentina, además de soja y pescado. ¿Y qué pasa con la generación de puestos de trabajo, viendo, bueno, esta participación de la exportación en la economía argentina? ¿Qué conclusiones han sacado a partir de este dato, David? Bueno, el sector, las cadenas agroindustriales generan muchísimo empleo. Nosotros tenemos también un trabajo que publicamos hace un tiempo de eso, más de 3 millones de puestos de trabajo se generan a lo largo y ancho de las cadenas agroindustriales. Y en realidad cuando uno habla de exportaciones y de estas cadenas en particular que exportan mucho, para darte un ejemplo, el 93% de todo el maní que se produce principalmente en el sur de Córdoba se exporta. Más del 70, casi el 75% de la soja que producimos en el país se exporta, el 29% de la carne. Entonces cuando uno ve estos números, en realidad muchos de los puestos de trabajo que se generan en todas estas cadenas se generan por la exportación. Digo, si no pudiéramos exportar el 93% del maní, muy probablemente gran parte de esos puestos de trabajo que generan las cadenas productivas del maní no se podrían generar. O en el caso de la carne,
si no exportáramos el 29% de la carne que producimos, muy probablemente no se podrían generar 100.000 puestos de trabajo que están asociados a esa producción. Entonces, la exportación genera empleo, la exportación es una generadora de empleo genuino a lo largo y ancho del país, porque muchas de todas estas actividades están distribuidas en las distintas partes del país. Bueno, estuvimos relevando la situación de distintas economías regionales, como la de la yerba, la pera, la manzana en el Alto Valle, y nos encontramos con un fuerte malestar por parte de los productores que entienden que bueno, se les paga muy poco por la producción en la chacra. ¿Pueden visualizar esta situación? ¿Pudieron relevarla de alguna manera? Bueno, un problema que persiste hace bastante tiempo es la distancia entre el valor de los productos en la exportación o en la góndola y lo que recibe el productor por su producción. Esto uno lo escucha principalmente, como decías vos, en las economías regionales. También se suele escuchar en el caso de la producción láctea. Y bueno, esto forma parte de varios aspectos. Uno es cómo funcionan las cadenas productivas. Mientras las cadenas son más competitivas, esto significa más actores, más comercialización hay en el medio, como pueden ser las cadenas de granos o la cadena cárnica. Esto mejora mucho porque no hay nadie que concentre mucho poder dentro de la cadena. Y después hay otras cuestiones de competitividad y también algo que tiene que ver también en tantos años de inflación, que es que se van engrosando mucho los costos intermedios de la cadena, desde los fletes hasta muchos otros costos, se van engrosando producto de la inflación crónica que tiene el país. Pero bueno, sin duda este es un tema a verificar. Algo, por ejemplo, que nosotros evaluamos justamente en este trabajo, es el caso de peras y manzanas, que tuvieron también un 2020 con muy malos precios internacionales, lo cual eso tampoco ayuda. Cuando vos tenés un mercado interno como el que tenemos nosotros, donde los consumidores tenemos el bolsillo flaco y nos cuesta convalidar los incrementos de precios, se le hace difícil a las cadenas trasladar aumentos de precios hacia atrás. Y lo mismo pasa con la exportación. Cuando hay malos precios de exportación, es difícil que el productor también reciba más. Por suerte, estamos con buenas perspectivas para el 2021 en términos de precios. Bien, bueno, todo un dato ese. ¿Coinciden ustedes también entonces que la concentración del sector exportador muchas veces termina impactando en las pequeñas chacras, los pequeños productores, y que una de las salidas podría ser la diversificación o la ampliación del número de actores en esa producción específica? Sí, siempre la competencia es buena porque genera este tipo de cosas. A ver, si yo tengo la opción de venderle mi producción a una sola persona, esa sola persona tiene la capacidad de decirme qué precio me quiere pagar. Si yo tengo la capacidad de venderle a 4, ya no tienen tanta capacidad de decirme a cuánto me quieren pagar. Y bueno, eso es básicamente lo que hay que lograr, que haya más competencia en la comercialización, que es donde se suele dar bastante seguido estos problemas. Y parte de esa competencia también se logra ampliando estos mercados. Digamos, si podemos ser capaces de ampliar la producción y la exportación, vamos al caso de peras y manzanas que conversábamos recién, es mucho más probable que logremos mayor competencia. Lo que nos ha pasado, por ejemplo, en este sector, que en algunas otras economías regionales también ha pasado, es que son sectores que vienen en retracción, porque hace muchísimos años que vienen de una crisis en otra, y lo que va sucediendo es que en realidad desaparecen empresas, desaparecen productores, entonces hasta incluso se da el proceso contrario al que estamos diciendo que debería suceder. Bien, y en esa lucha por la desconcentración de los sectores exportadores y la lucha también o el esfuerzo para abrir nuevos mercados, ¿qué rol juega el Estado, David? Bueno, el Estado juega un rol muy importante como principal promotor en el caso de la apertura de mercados. Hay pocas otras personas que lo puedan hacer que no sea el Estado, principalmente porque muchas veces lo que es la cuestión arancelaria requiere negociaciones. Otro aspecto muy importante en frutas, verduras, carnes, es la cuestión sanitaria, donde el principal rol en Argentina lo tiene el SENASA, que es un organismo público. Así que en ese sentido tiene un importante rol dentro de lo que es la apertura de mercados. Y después también tiene un rol
en lo que es esta diversificación que decíamos, al momento de facilitar, si el Estado facilita que más empresas se instalen, que nazcan más empresas locales, en términos de burocracia, en términos de aduana, seguramente es mucho más fácil que surja competencia. Cuando hay muchas trabas, mucha burocracia, mucha complicación, por ahí el que encontró el camino tiene más beneficios. Y te quería mencionar una cosita más de esto de la concentración y diversificación, que en realidad pasa un poco más en las economías regionales. Por ahí lo que es granos, si bien tenemos unas 5 o 6 grandes empresas exportadoras, hay mucha competencia entre ellas mismas y te da una competencia de mercado bastante normal, lo mismo en el caso de carnes. Esto suele ser algo un poco más común de producciones que son relativamente más chicas y que por ese motivo tienen esta cuestión que estábamos conversando. Bueno, esto que estabas apuntando al final coincide exactamente con los relevamientos que hacemos aquí en Telediario Federal, contactando a productores de distintas provincias y de distintas economías regionales. Tienen esta problemática que les resulta específica y bien diferenciadora de la producción de granos y de carnes. Así que bueno, esperemos que esta cuestión que tiene que ver con desconcentrar el sector exportador y la posibilidad de abrir nuevos mercados sea un hecho, que se trabaje hacia ese rumbo. David Miazo, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Un gusto conversar con vos. Hasta cualquier momento, chao.